Entonces, el Centro Español de Sindonología, que presido desde el año 2006, es una asociación cultural y por tanto sin ánimo de lucro, y que tiene como objetivo difundir lo que se sabe sobre la Sábana Santa, pero también de otras reliquias que hablen del Jesús histórico, es decir, no el Jesús de la fe, sino el Jesús de la historia, que hay quienes piensan que es evidentemente el mismo, pero lo que intentamos es fundamentar o conocer lo que sabemos de un personaje histórico que se llamaba Jesús de Nazaret. Y lógicamente eso tiene mucho que ver con la Sábana Santa, porque es curioso que hay gente que nos dice no sabemos nada de Jesús. Y, hombre, sí sabemos muchas cosas, lo que pasa es que hay gente que rechaza todo lo que se sabe y luego dice que no sabe nada, ¿no? Y hay dentro de las cosas que se pueden saber o que es interesante conocer, pues la Sábana Santa es, si realmente es lo que parece, pues es un testimonio de primera mano, porque tenemos, como vamos a ver, una fotografía tamaño natural de Jesús en el sepulcro. ¿Esto es posible? Esto, bueno, o sea, usted, y hay gente que te dice, pero ¿cómo es posible que usted piense eso? Bueno, yo no es que lo piense, es que cuando se trata de estudiar un objeto y no un concepto, pues los objetos se pueden estudiar, los conceptos se pueden discutir, pero los objetos se pueden estudiar. Es decir, yo puedo medir y pesar, y lo que me mide y lo que me pesa es una cosa objetiva, y eso es exactamente de lo que se ha hecho con la Sábana Santa. Por eso yo esta charla la suelo llamar la Sábana Santa a la luz de la ciencia, es decir, en base a los datos que sabemos objetivamente de la Sábana Santa, no dando opiniones, sino dando datos. De hecho, voy a darles muchísimos datos, no sé si serán ustedes capaces de asimilarlos todos, pero afortunadamente tienen puesta en la exposición bajo, donde algunas de las cosas que yo voy a decir aquí, lógicamente están también en la exposición, porque no podemos decir cosas distintas, y las pueden volver a leer con un poco de calma si quieren. Bien, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo este cuadro, que no existe, pero me lo han copiado en todos los lados, y ahora lo he visto hasta en DVDs en Estados Unidos, pero este lo hice yo. Es una mezcla de un cuadro de Caravaggio, que es la duda de Tomás, que está metiendo el dedo en la llaga de Cristo aparecido. Lo que pasa es que en su día sustituí estos son cosas que permiten los ordenadores, y eso que hace muchos años que lo hice, pero sustituí la imagen de Cristo que aparece en el cuadro original por la Sábana Santa. Entonces vemos a Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga de la sábana. Es decir, la idea es que no tienen ustedes que creerse por fe nada de lo que voy a decir, sino hacer lo que vamos a hacer es un resumen de las investigaciones que se han realizado en la sábana. Por tanto, vamos a dar datos, como digo, objetivos, y luego que cada uno saque las conclusiones que quiera. Empezando por el principio, tenemos que decir, ¿qué es la Sábana Santa? Pues como pueden imaginarse, es una tela, por eso es una sábana. La parte que no he dicho es que sindonología es una palabra que parece una cosa rara, pero simplemente es la unión de dos palabras griegas, que son síndon, que es lienzo de lino en griego, y logía, que es estudio o tratado. Por tanto, el Centro Español de Sindonología es el estudio que, mejor dicho, el centro que estudia la Sábana Santa, o difunde, ¿no? Porque no siempre podemos estudiar directamente el objeto, pero podemos difundir lo que otros han estudiado basándonos siempre en publicaciones científicas. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta, es decir, precisamente para evitar las opiniones hay que acudir a publicaciones que se hayan hecho contrastadas y contando con controles de personas objetivas o ajenas a quien escribe. Es decir, no es lo mismo publicar un libro que tú mismo has hecho y no tiene ningún control, que publicar una revista científica o hacer una tesis doctoral o pues someterte al juicio de personas ajenas que valoran tu trabajo. Entonces ese es nuestro objetivo, hacer una divulgación suficientemente seria como para que este tema se tome con la seriedad que merece. Entonces es verdad que la Sábana Santa es uno de los objetos más estudiados de la historia, y lo decía hace un momento en la entrevista que me hacían, efectivamente pues hay centenares de publicaciones, pero sobre todo es que se lleva más de 100 años, desde 1898, estudiando la sábana por distintas personas de distintos continentes, distintas religiones, distintos planteamientos de vida, y sin embargo pues podemos hacer un elenco de lo que se ha ido publicando, y es mucho.
Entonces, la tradición lo que afirma es que este es el lienzo que fue utilizado para cubrir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y esto es precisamente lo que la hace interesante, en primer lugar, es decir, ¿qué podría ser? Y en segundo lugar, una cosa que voy a decir ya, aunque luego lo vamos a ver con más calma, y es que en la imagen, a ver si consigo que esto vaya, creo que encenderlo, si no, no va. En la parte central de la fotografía lo que vemos es la huella anterior y la huella posterior del cuerpo de un hombre que tiene todas las heridas de la pasión de Cristo, lo cual nos permite pensar que si no fuera Jesús tendría que ser un caso idéntico al de Jesús. Pero como veremos al final, precisamente eso no es tan fácil, porque en la muerte de Cristo se utilizaron una serie de elementos que nunca se hacían, nunca se utilizaban, y que incluso algunas veces pues son verdaderas irregularidades. O sea que fuera otro es bastante difícil de pensar, ¿no? Porque la muerte de Jesús es muy específicamente suya. Bueno, pues dijéramos, esto es el objeto y ahora vamos a entrar en materia. En primer lugar, ¿dónde está? Pues está en la Catedral de Turín, la Catedral de San Juan, desde 1694. Ahí se construyó una capilla especial, que es la segunda cúpula que se ve detrás y que recientemente ha sido restaurada después de sufrir en el año 1997 un incendio terrible que prácticamente destruyó una obra maestra de Guarino Guarini, pero han conseguido restaurarla perfectamente. Después de 14 años pues se ha conseguido, ¿no? Entonces, cuando uno va a Turín no ve la sábana santa, lo ve solamente cuando hay una ostensión. ¿Y qué es una ostensión? Pues es una exposición pública. La palabra ostendere en latín es mostrar, pero cuando se refiere a algo religioso. Entonces es una exposición, ¿no? Pues exposiciones de la sábana santa, podemos decir ostensiones, en el siglo XX solo ha habido 5. Y ahora en el siglo XXI, en estos 22 años que llevamos, pues ha habido 2. Esta es la última, no, la penúltima ostensión que se hizo en el siglo XX, que fue en 1998, conmemorando el centenario de la primera fotografía. Y en esta ocasión el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues que se acaba de convertir en heredero de la sábana santa, porque el último rey de Italia la regaló en su testamento, hizo un legado al Papa Juan Pablo II, que le aceptó el nombre de la Santa Sede, y entonces Juan Pablo II fue a ver la sábana en esa ocasión, con ocasión de esa ostensión. Después hubo otra en el año 2000 y luego pues a partir de ahí ha habido en el 2010 y el 2015. Lo que se piensa es que en el 2025 se podrá volver a mostrar la sábana santa, porque lo que es tradicional es que se muestre cuando sea un año santo. Las otras ostensiones pueden ser a voluntad de los papas o cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario. Con ocasión de la pandemia, por ejemplo, pues ha habido 2 ostensiones para la televisión que se transmitieron. Saben ustedes que en España no se dan noticias de este tipo, o sea, los periódicos casi nunca refieren nada y cuando lo cuentan es a toro pasado, ¿no? Es decir, ha habido una ostensión, pues hombre, si lo dijeran ustedes con tiempo, la gente iría, ¿no? Pero así se evita que la gente se entere o que vaya. Desgraciadamente eso es así. Bueno, pues en esta fotografía del año 1998, Juan Pablo II pues nos está en el momento en que estaba hablando delante de la sábana santa, y es la primera vez que un papa le dedica tanto espacio a hablar de un objeto como la sábana de Turín, la síndone, como le llamamos nosotros, porque nos gusta utilizar la expresión objetiva, ¿no? El lienzo, síndone, lienzo de lino. Y Juan Pablo II pues dijo una serie de cosas y yo me quedo con 4 frases porque nos van a servir un poco de esquema de esta charla. En primer lugar, dijo el Papa, yo subrayo una frase: la síndone es espejo del Evangelio. Efectivamente, la sábana santa no es el Evangelio, pero actúa como un espejo en el que se refleja lo que el Evangelio dice. Y esto es lo que veremos justo en la parte última de esta charla. En segundo lugar, dijo, bueno, pues que la síndone es un reto a la inteligencia. ¿Por qué? Pues porque la sábana de Turín plantea una serie de enigmas que los científicos del último siglo han intentado descifrar. Y les tengo que advertir que no se ha conseguido, es decir, no se sabe por qué está esa imagen ni cómo se ha formado. Pero luego hablaremos de esto también, en el penúltimo lugar.
En tercer lugar, dijo la tercera frase que yo subrayo de Juan Pablo II, me gusta mucho decirla porque es exactamente la posición de la Iglesia y es la más adecuada al respecto, porque dice que no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Efectivamente, la sábana no es de fe, es decir, lo que es de fe para un católico es que Jesús resucitó. Si uno piensa que Jesús resucitó, directamente no es católico porque niega el credo. Pero el credo lo dice y resucitó dentro de la sábana de Turín, por tanto hay libertad absoluta de pensar lo que se quiera al respecto. Pero, y eso es lo último que hay que subrayar también, dice Juan Pablo II, debe estudiarse objetivamente y sin prejuicios. Es decir, dando datos objetivos, no dando opiniones y sin prejuzgar nada. Porque precisamente la fe no depende de la sábana de Turín, pero si se estudia objetivamente y lo que parece es que esto corrobora lo que dice la fe, pues tiene un dato, es un dato importantísimo, sería algo realmente digno de tener en cuenta, ¿no? Porque claro, sería, como he dicho, el argumento más tumbativo sobre la existencia de Jesús y sobre lo que dicen los evangelios. Por eso precisamente hay gente que la acepta y gente que la rechaza a priori, y eso es justo lo que no hay que hacer. Entonces, Juan Pablo II decía que había que estudiar objetivamente sin prejuicios, y eso es lo que vamos a intentar. De momento, lo que hay que decir es que es una tela lo suficientemente grande como para envolver un cuerpo de 1,80 de alto. Y como hemos visto hace un momento, enmarcadas en las chamuscaduras que se ven, que marcan como una línea por arriba y por abajo, estos son fruto de un incendio de 1532, que luego citaré, pues está la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre, lo cual nos indica que ese cuerpo estuvo envuelto en la tela de esta manera, ¿no? Es decir, la mitad de la sábana, el cuerpo desnudo encima, y luego la otra mitad cubriendo desde la cabeza a los pies. Y esto se ha comprobado que simplemente lo tienen claro los arqueólogos, pues se han encontrado tumbas con sábanas así. En el tiempo de Jesús existía este tipo de enterramiento, ¿no? Es decir, que eso es una de las cosas. Bueno, podría dar muchos datos, pero voy a simplificar porque eso será muy largo. Pero simplemente decirles que eso es algo que no discute nadie, es decir, este es un tipo de enterramiento que se usaba en el tiempo de Jesús. No era el único, pero este era el que correspondía a una persona de nivel económico alto. Lo cual es muy llamativo, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la idea, porque nos lo transmiten a veces, que Jesús era una especie de perro flauta o algo así, pero pues Jesús había sido reconocido unos días antes de su pasión, entrando en Jerusalén, haciendo un acto de reconocimiento del rey. Es decir, entrar en un pollino y que la gente tiene los mantos y tal, era lo que se hacía con el rey de Israel. Por tanto, Jesús fue reconocido como rey de Israel por un grupo de personas entusiastas y se le tomaba bastante en serio. Por eso precisamente es por lo que plantea un problema político, sobre todo a los sacerdotes del templo y a Roma, ¿no? Y eso acaba con su muerte. Pero Jesús tenía seguidores, incluso en el Sanedrín, como sabemos. Y esto explica una cosa que si este hombre no fuera Jesús no tendría ningún sentido. Porque lo que sí sabemos por el derecho es que cuando una persona moría crucificada, normalmente no se le enterraba, y mucho menos con el tipo de tejido con el que está hecha la sábana de Turín, porque este es un tejido muy especial, es un tejido especialmente caro. De hecho, sabemos que este tejido en sarga, espiga, de lino, era con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que en la tarde de Yom Kippur llevaba una túnica de este material y efectivamente se presentaba ante todos. Y este es un tejido muy caro. Un tejido de lino ya era caro, pero además en forma con un tejido en sarga, más todavía. Los últimos análisis que se han hecho sobre el ADN de ese lino parece ser que procede de la India, cosa que es muy coherente porque eso es justo lo que se dice del traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que se hacía con un tejido que traían de la India. Y bueno, pues esto nos hace pensar incluso que cuando el evangelista dice que José de Arimatea compró una sábana, y ahora tengo que hacer un paréntesis, porque muchos textos evangélicos dicen compró una sábana limpia, y yo siempre me pregunto, ¿en algún sitio venden sábanas sucias? En ningún lado. Entonces esa traducción ya se ve que es una idiotez,
porque si nos vamos al griego, lo que ponéis síndone catará, y a todo el mundo le suenan los cátaros. Los cátaros son los que se autoproclamaban puros, porque en griego catará o cátaro significa puro, por tanto es una tela pura, no limpia, pura limpia en otro sentido, en un sentido, digamos, simbólico, si se quiere, material, ¿no? ¿Y esa pureza qué significa? Pues que todos los ingredientes, mejor dicho, precisamente no había ingredientes, sino que el único ingrediente con el que se hacía este tipo de tejido tenía que ser una sola materia, por ejemplo, lino. Es decir, si esto tuviera una mezcla de lino y otro tipo de tejido, o sea, por ejemplo, lana o algodón, pues esto no sería una tela catará, es decir, sería un lienzo impuro desde el punto de vista judío. Los judíos saben ustedes que tienen las cosas totalmente limitadas y restringidas, o sea, todo en su sitio, ¿no? Es decir, un judío creyente sabe el zapato que se tiene que atar antes que el otro, por qué lado de la cama tiene que salir, en fin, todo ese tipo de cosas están perfectamente reguladas. Y evidentemente lo que se refiere a la pureza y la impureza, pues son verdaderos maestros, ¿no? Entonces, una sábana pura se entiende de lino puro, eso es precisamente la idea. Aparte que la palabra sábana incluye también ya el lino, por tanto, una síndone pura es una síndone, es decir, un lienzo de lino puro, eso es lo que dice literalmente. Por tanto, está mal traducido como bastantes cosas que hay en el Evangelio. Desgraciadamente, son cosas que nos interesan a los especialistas. No afectar a la fe, evidentemente, da igual que fuera una cosa u otra, pero es importante cuando quieres tratar este tema con seriedad, dejar las bases claras. La sábana de Turín inicialmente debía ser así, es decir, aquí hemos hecho una cosa que es borrar las quemaduras, los remiendos, en fin, todos los añadidos que se han producido a lo largo de la historia. Aquí se ve muy bien la imagen frontal y la imagen dorsal, y así es como debió ser cuando se usó la tela. Sin embargo, después de esto, pues la imagen quedó muy alterada por el incendio que he citado antes de 1532, donde se le añaden una serie de elementos, sobre todo unos parches que tapan unos terribles agujeros que se produjeron como consecuencia del fuego, ¿no? Es decir, la sábana tiene unos agujeros triangulares que llaman mucho la atención y que durante un tiempo estuvieron tapados por unos parches que en el año 2002 fueron eliminados. A partir de ahí, pues podemos decir que lo importante no son precisamente estas marcas, que son consecuencia del fuego, del incendio de 1532, sino que, bueno, ni tampoco estas otras, que son consecuencia de, parece ser, de que la sábana estuvo doblada, colocada posiblemente dentro de una tinaja, y hubo humedad que marcó una serie de zonas que son estas marcas de agua que se ven, ¿no? Pero ya digo, ni las marcas de agua ni las marcas del fuego son importantes, ¿no? También hay otros agujeros que demuestran que la sábana estuvo doblada de otra manera y también tuvo huella de iba a decir de otro incendio, pero no es verdad, porque se ha demostrado que son esta especie de agujeros en L son fruto de una reacción química que ha destruido la tela en ese punto, ¿no? Según la doctora Flori Lemberg, que hizo un estudio al respecto, pues esto quiere decir que alguna sustancia, algún tipo de ácido, quizá estaban limpiando algo, lo que fuera. Lo cierto es que cayeron unas gotas de unos agujeros. Pero vamos, todo esto son accidentes. Lo importante de la sábana es la imagen central. Y esta imagen central, pues yo, como luego vamos a verlo con detalle, aquí no voy a decir simplemente con detalle, ¿no? Sino simplemente decir que hay una serie de heridas punzantes en la zona de la cabeza, marcas que se corresponden con lo que sería una flagelación romana, una lanzada en el costado, un derrame de líquido por la zona de la espalda que aparece en horizontal, lo cual es muy curioso porque un muerto en vertical no suele tener un derrame así, pero claro, cuando se colocó sobre la sábana, entonces parte del líquido cruzó la espalda de parte a parte. Probablemente lo colocaron de lado para dejarlo encima de la sábana. También hay regueros de sangre en los brazos y en los pies, lo cual indican que son heridas de clavos por el tipo de marca. Incluso en las buenas fotografías se ve el agujero propiamente en la carne y bueno, pues todo esto nos hace pensar que si las heridas punzantes son las que corresponderían a una corona de espinas, pues este hombre fue coronado de espinas, flagelado, crucificado
y se le dio una lanzada en el costado, no se rompieron las piernas, etc. Sin embargo, pues lo que hace única a la sábana, como digo, lo que hace que sea un objeto único en el mundo es que tiene esta huella, y esta huella, como vamos a ver, ha sido siempre un enigma. ¿Cómo se ha producido así? Porque tú coges un cadáver, le pones una tela encima y cuando quitas la tela no se queda la cara del cadáver. Eso, en fin, los que hemos tenido la suerte o desgracia de participar en entierros o cosas así, sabemos que esto no ocurre nunca. Como mucho podría existir, si nos ponemos en lo peor, pues si ha pasado un tiempo, pues marcas de la putrefacción del cadáver, pero esto en la sábana no existe, no hay restos de que ese cadáver se haya corrompido, pero hay una huella que, como vamos a ver, es bastante clara. Y claro, uno dice, bueno, pero si uno ve una foto de la sábana santa, la verdad es que ese rostro tampoco es un rostro muy perfecto, ¿no? Se ven los ojos, la nariz, una boca, pero si uno lo ve objetivamente parece que sea como un búho, que tenga los ojos redondos y la boca parece que está con un gesto desagradable y tal. Bueno, y así es como se vio durante muchos siglos, hasta que en 1898 alguien hizo la primera fotografía. Como he oído que alguien estaba explicando antes qué es un negativo fotográfico, pues es curioso porque ahora la gente joven ya no sabe lo que es un negativo fotográfico, pero pues hay que recordar que antiguamente las fotos, cuando tú hacías una fotografía, había que revelar la foto y te daban los clichés, que eran los negativos, es decir, te obtenían primero una fijación de la imagen que obtenía la cámara, que era un negativo necesariamente, y luego esa imagen se proyectaba sobre el papel fotográfico y se producía la inversión del negativo, que te daba un positivo, porque el negativo del negativo es un positivo, ¿no? Bueno, hoy día lo podemos hacer mucho más fácil con un ordenador y no hace falta tener un negativo, pero si lo queremos hacer, pues tenemos aquí a Ignacio, que estaba sosteniendo una imagen del rostro de la sábana a tamaño natural, y le haces una foto en el ordenador y le dices invertir, y entonces al invertir la imagen, pues ocurre una cosa muy curiosa. La cara de Ignacio es prácticamente irreconocible, pero sin embargo la imagen de la sábana, al invertir el claro oscuro, nos da una imagen absolutamente, pues, iba a decir, no sé, impresionante. Y esto es una cosa que no es normal que ocurra, porque si alguien hubiera hecho un dibujo, no hubiera hecho una imagen perfecta al revés, es decir, con el claroscuro al revés, sobre todo antes de que nadie pudiera comprobar que lo había hecho bien, ¿no? Y efectivamente esto ocurre en la sábana, no solamente en el rostro, sino también a todo el cuerpo a tamaño natural, ¿no? Es decir, si vemos el negativo fotográfico de la sábana, pues vemos en este caso la parte frontal, que tiene una absoluta precisión la imagen. Es más, si la sábana santa fuera del siglo XII o XIII, tendría que parecerse, y fuera una falsificación, tendría que parecerse una imagen románica, pero esto no tiene nada que ver con una imagen románica, ¿no? Es decir, aquí se ve una imagen con absoluto realismo. Ocurre igual cuando se hace una fotografía en color. Esta foto que hemos visto antes, pues ahora te vas al Photoshop, le dices invertir, y entonces la imagen que nos da es como si fuera una foto del cadáver, literalmente. Pero esto no puede ser, no ha ocurrido nunca y no tiene ninguna lógica que ocurra, pero ahí está. Si vemos un detalle del rostro, y lo amplío precisamente para que se vea mejor, veremos la diferencia que hay entre el positivo y el negativo fotográfico. Es decir, la imagen tal como está en la sábana es esta de fondo claro, y la imagen oscura es la que se ve cuando se obtiene un negativo fotográfico en color. Hoy día es un negativo digital y lógicamente pues simplemente se dice invertir y se descubre que la imagen oculta que hay allí es impresionante. Claro, pero yo a veces pienso, y permítanme en fin, que me salga un poco, la verdad es que si no se hubiera inventado la fotografía con el sistema de negativo fotográfico, igual no nos hubiéramos dado nunca cuenta de que esta imagen, al invertirla, nos daba realmente la imagen del hombre de la sábana, ¿no? Entonces, hay gente que dice, qué curioso, pero yo pienso que es algo más que curioso, es algo impresionante, hasta el punto de que yo les hago ver que si esta imagen fuera realmente la imagen de Cristo, estamos viendo una fotografía de Cristo en la tumba. Eso es algo absolutamente insólito, que no cabe ni imaginarse. Pero precisamente por eso había un tema que ha interesado siempre, ¿no? Y este lienzo es del tiempo de Jesús. Sobre todo, ¿cómo podemos saber eso? Y entonces, pues hay que decir que la arqueología tiene
un objeto, cuando se trata de datar un objeto, lo que se hace normalmente es ver por comparación. Es decir, si yo tengo una vasija, no sé si se han dado cuenta de que en los museos de arqueología hay toneladas de trozos de cerámica de todos los tiempos. Y uno dice, pues tanto, en fin, un poquito exagerado, no es nada artístico. Bueno, pero en la arqueología tú puedes saber por la forma del objeto más o menos a qué época es. Y si encuentras un objeto idéntico, pues decir, esto es exactamente de esta época. Pero claro, esto no ocurre cuando se trata de un objeto único. O sobre todo cuando estamos hablando de algo, y por eso se inventó la prueba del carbono 14, de la que voy a hablar ahora, pues por eso se inventó un sistema para datar objetos que no tienen equiparación. Por ejemplo, en principio la prueba del carbono 14 sirvió para datar pues restos fósiles, por ejemplo, de dinosaurios y cosas así, ¿no? Es decir, de animales prehistóricos, donde, claro, si tú encuentras un hueso y al lado, en el mismo estrato, encuentras una vasija hecha por un hombre y puedes identificar la vasija, la fecha que tiene, pues sabes la fecha del animal que murió. Pero si esto es antes de que existan hombres, pues evidentemente, ¿cómo se puede saber la edad? Y entonces le dieron el premio Nobel a un señor llamado Livy cuando descubrió un medio de datar objetos que no tienen comparación posible. Y este método es el del carbono 14. El carbono 14 se aplicó a la Semana Santa en 1988, cuando se consiguió un método de datación carbono 14 más moderno que el que se utilizaba tradicionalmente en época de Livy. Y este método consistía en determinar la antigüedad del objeto según la cantidad de carbono 14 que quede en la muestra. Y esto lo voy a explicar ahora enseguida. Pero de momento lo que tengo que decir es que cuando se hizo la prueba del carbono 14 a la Semana Santa fue noticia de primera página de todos los periódicos, todos los programas de televisión, de noticias, etcétera, del mundo, porque el entonces cardenal de Turín dijo que se le había atribuido a la tela con un nivel de confianza estadístico del 95% de una fecha entre el año 1260 y 1390. Lógicamente, si eso era verdad, si la sábana era de esa fecha, no podía ser de Jesucristo, lo cual no quiere decir que siga siendo un enigma cómo se ha producido esa imagen, y entonces habría que ver quién es este señor que murió como Jesucristo en el siglo XIII. Porque en el siglo XIII nosotros sabemos cómo se imaginaba la muerte de Cristo. Lo sabemos porque tenemos toneladas de esculturas, de pinturas, etcétera, y no tienen nada que ver. O sea, los artistas no sabían cómo se produjo la muerte de Cristo desde un punto de vista arqueológico. Y en la sábana no hay ningún error de esto, ¿no? Eso es algo que llama mucho la atención. Si fuera del siglo XIII no encaja culturalmente en ningún sitio. Pero es verdad que se dio esta prueba del carbono 14 y entonces se determinó que la Semana Santa podría ser entre el año 1260 y 1390. Y todo el mundo dijo, pues es un cuadro. Y si ustedes ven, que nosotros tenemos guardados todos los recortes de prensa de aquella época, lo que dijeron todos los periodistas es un icono, una pintura del siglo XIII. Perdón, no es una pintura. El carbono 14 dirá la antigüedad de la tela, pero no puede decir si es una pintura o no, porque está demostrado y publicado en revistas científicas que no hay restos de pintura de ninguna clase. Por tanto, claro, ¿qué cabía pensar? Pues que es un artefacto, una cosa hecha por el hombre. Pero es que no está tan claro eso, ¿no? Es decir, ahí hay un enigma que tenemos que dilucidar. Lo primero, aclaremos un poquito por qué el carbono 14 puede decir lo que dijo y sin embargo haberse equivocado. Y para eso tengo que darles unas nociones de física, ya lo siento, pero bueno, pues vamos a hacerlo de la forma más sencilla del mundo para que se entienda. Todos los seres vivos formamos parte del ciclo biológico del carbono. Entonces, en nuestras células, bien seamos animales, plantas o seres humanos, en nuestras células existen átomos de carbono, ¿no? Porque he cometido un error que es no apagar el... Ahora no querrá apagarse, claro, porque están llamándome. Vale. Bueno, pues es igual. Este volverá a llamar, pero con finta de que no puedo apagarlo, ya lo apagaré. Pues que me vibre, no me importa. Bueno, entonces, pues como digo, todos en nuestras células hay carbono, oxígeno y hidrógeno sobre todo, ¿no? Entonces el carbono más común en la naturaleza es el carbono 12, llamado así por su peso atómico. No os voy a decir lo que es el peso atómico porque no hace una falta.
Lo único que les tengo que decir es que junto al carbono 12, pues hay también un carbono 13 y un carbono 14. Y la diferencia es que tienen 1 o 2 neutrones más en el núcleo. Entonces, eso significa que hay variantes del carbono que, como tienen más neutrones, no dejan de ser carbono, pero sin embargo tienen una característica, es que ese carbono es inestable y se va emitiendo una radiación y se va eliminando, va convirtiéndose en nitrógeno. Entonces, como da la casualidad de que sabemos que la cantidad de carbono 14 que hay en un ser vivo va disminuyendo a partir del momento en que muere, porque ese carbono 14 se incorpora a los seres vivos a través de la fotosíntesis, en el caso de las plantas, o a través de la respiración o la alimentación. Bueno, pues la cantidad de carbono 14 que tenemos todos nosotros va desapareciendo a una velocidad constante. En el momento en que no adquirimos nuevo carbono 14, nuestros restos van perdiendo el que tienen. Y esto es un proceso que se produce muy lentamente y que permite, pues es como si fuera una pila que se descargara, ¿no? O sea, va desapareciendo ese carbono 14. Sabemos que se reduce a la mitad en un ser vivo, mejor dicho, en un ser muerto, se reduce la cantidad de carbono 14 con relación al que tenía en el momento de su muerte en 5.730 años. Es decir, la cantidad de carbono 14, por ejemplo, de un hueso de un animal prehistórico, si nosotros vemos que tiene el 50% de lo que tendría, sabemos que han pasado 5.730 años. Y a partir de ahí podemos subir o bajar en la escala y podemos determinar una antigüedad. Y entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de carbono 14 que tendría que tener? Pues porque en la naturaleza se da una proporción constante. Es decir, se sabe que hay un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12. Como el carbono 12 es estable, si yo corto un trozo de la tela, mido el carbono 12 que tiene, puedo decir el que tendría cuando estuvo vivo ese ser vivo. En el caso de la sábana, la planta de lino que estuvo viva en algún momento, ¿no? Si tuviera la mitad, pues ha pasado 5.730 años. Si tiene la mitad de la mitad, pues sería el doble de tiempo, ¿no? Y así todo, ¿no? Tendría el 25% en la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad indicaría un 12,5%. O sea, es decir, según la cantidad de carbono 14 que nosotros encontremos, le atribuimos una fecha. Esto es un pequeño galimatías, pero si me han seguido más o menos, ya tenemos casi todo explicado con relación al carbono 14. Y es que cuanto más carbono 14 encontremos, suponemos que ha pasado menos tiempo desde que la planta se cortó, por ejemplo, o el animal murió, en fin. Y si encontramos muy poco, quiere decir que ha pasado mucho tiempo, porque ha habido mucho tiempo que se ha desintegrado. Bueno, esto es, en síntesis, a lo que se refiere la prueba del carbono 14. Y entonces llega el año 1988 y se hace una datación. Y eso quiere decir que se corta un trozo de la sábana, que se destruye y se mete en un acelerador de partículas, que era el sistema que se utilizaba en aquel momento ya en el año 88, y entonces se cuentan los átomos de carbono 12 y carbono 14. Y según esto, lo que dice la datación es que tiene una cantidad de carbono 14 equivalente a un lienzo del siglo XIII. Eso es lo que es verdad, eso es lo que es un dato objetivo, que además es así, eso es lo que dicen los medios técnicos de medición. Lo que ocurre es que desde el año 78 hasta aquí han pasado muchas cosas y se han hecho muchos experimentos. Y efectivamente se ha visto que, sorprendentemente, aunque el método de datación de carbono 14 es muy fiable, no siempre las dataciones coinciden con la realidad. De hecho, las dataciones fiables son en torno al 70%. Pero se han encontrado otras dataciones de objetos que sabemos la fecha y que esa fecha no puede ser la que da el carbono 14. Y hay a veces errores de miles de años. Y en otras ocasiones, pues la fecha que nos da el carbono 14 pues no es la esperada, pero es posible, entonces es una datación dudosa. Entonces, el tema es saber si la datación que se ha hecho con la sábana santa es una datación fiable, dudosa o inaceptable. Eso es todo. Entonces vamos a la publicación científica y entonces, curiosamente, en contra de lo que se publicó, la datación en la publicación científica lo que dice es que hay algo que está alterando el resultado y que no saben en qué medida, pero esto se puede medir porque hay una distorsión enorme entre las dataciones que hicieron 3 laboratorios. Les cuento, se cortó un trocito de la sábana santa, la mitad se guardó
y la otra mitad se dividió en 4 trozos. Pero curiosamente fue a 3 laboratorios. Y además los 3 utilizaban el mismo método de limpieza, eso es muy importante. Y curiosamente, pues el laboratorio de Arizona en Estados Unidos, no sé si tenían enchufe, les dieron una esquina y otra, Oxford un lado y Zurich la otra parte central de la derecha, ¿no? Y entonces resulta que el error máximo de una datación carbono 14 hecha correctamente son 30 años más o menos. Pero la propia Universidad de Arizona dató una esquina en 1238 y la otra en 1430, o sea, 200 años de diferencia. ¿Por qué hay esa diferencia? Y además, los otros 2 laboratorios dataron unas fechas que si tú las colocas te da una línea recta, es decir, es como una progresión que va aumentando de edad según te alejas del punto central, ¿no? Entonces, eso es muy llamativo, pero la distorsión es tan grande que hay el nivel de significación que se calcula precisamente por la concordancia de las distintas pruebas de los distintos laboratorios está bajísimo. Fíjense que hay otras 3 muestras, la segunda tiene un 93% de coincidencia, la segunda y la tercera un 52%, la cuarta un 30%, pero en la sábana santa el nivel de significación es inferior al 5%, que es el mínimo que se considera para considerar que el resultado ha dado un dato aceptable. Entonces, el nivel de significación de la datación carbono 14 de la sábana santa no está dentro de los parámetros que se aceptan. Es decir, la prueba del carbono 14 lo que nos indica es que hay algo, como el propio texto de la revista Nature, que es donde se publicó, dice, ¿no? Nature dice que hay algo que está alterando el resultado, pero no saben qué es. ¿Por qué? Pues porque no se hizo un estudio físico-químico, que era lo que estaba propuesto, primeramente para ver las condiciones de la muestra y después hacer la datación. Se cortó y se hizo la datación sin más. Entonces, claro, ahí hay una sospecha, porque precisamente esa distorsión entre los laboratorios pues nos indica que hay algo que está, eso como digo, alterando el resultado. ¿Qué puede ser? Pues pueden ser muchas causas, pero yo voy a centrar en 2 precisamente porque están publicadas. Por una parte tenemos este señor con orejas de soplillo, es uno de los científicos más importantes del siglo XX porque fue uno de los co-inventores del acelerador de partículas, que es un aparato que realmente ha revolucionado la ciencia del siglo XX. Y entonces el doctor Harrigo pues fue uno de los que controló la prueba del carbono 14 y vio, una vez publicada, que no se habían tenido en cuenta los factores específicos de la muestra que se estaba tomando, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que si esto funciona bien, pues tenemos que oírlo. Vamos a ver si se oye lo que dice el propio doctor Harrigo. Una vez se le preguntó, unos años después de la datación con carbono 14, y una vez que el propio Carnal Turing aceptó resultados sin ningún tipo de discusión. Los que no lo aceptan son los científicos que dicen que eso no se puede cerrar así, porque el resultado que se ha obtenido es un resultado que es ambiguo, cuando no contradictorio. Entonces vamos a ver lo que dice el propio inventor del acelerador de partículas. El doctor Harrigo es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente que no hicieron bien la limpieza, porque la suciedad que está encima de la tela también tiene carbono 14, y si tú no la limpias correctamente te puede dar más carbono 14 que el propio lienzo original, y por tanto la tendencia es a que le des una fecha posterior siempre a la auténtica, ¿no? Entonces, es más, esta limpieza, como digo, el propio Harrigo constató que no había tenido en cuenta esas circunstancias y que no podía dar la fecha exacta. Él dice la fecha exacta, realmente no se puede saber porque en la medida en que no se sabe en qué proporción ha alterado el resultado, pues pueden ser miles de años, ¿no? Es decir, y esto ha pasado varias veces, o sea, no es que sea el caso de la sábana santa único, ¿no? Es decir,
una momia egipcia fue datada por el laboratorio de Oxford y lógicamente cuando se muere la momia, la persona, para hacer la momia se le ponen en ese momento unas vendas, y el carbono 14 dio que las vendas eran 1000 años posteriores a la fecha de la muerte del individuo. Entonces eso no puede ser, ¿no? Entonces se ve claramente. ¿Por qué? Pues porque la capa externa, o sea, las vendas tenían una contaminación añadida que no se limpió correctamente. O sea, esto no es la primera vez que ocurre. Claro, la sábana santa se cortó de una de las zonas más sucias de la tela. Ahí se ve el agujero que dejaron cuando cortaron el trocito para hacer la prueba de carbono 14, y se ve que esa zona está perfectamente sucia, porque durante siglos los obispos cogían la sábana con los dedos, y claro, la grasa de los dedos durante siglos origina, pues eso, es decir, bueno, les voy a poner un ejemplo muy pedestre, pero que es así, es decir, yo cuando me quite la camisa hoy, veré que el cuello está sucio. Entonces dices, pero hombre, si yo me ducho hasta mañana y tal, bueno, pues es que eso es lo que ocurre, ¿no? Es decir, vamos contaminando las cosas. Entonces, si no se tuvo en cuenta eso, mal. Pero hay otro dato también muy interesante. Aquí vemos en la parte de abajo una publicación de la revista Thermoquímica Acta que hizo este caballero. Este señor que vemos aquí es el doctor Raymond Rogers. Y en el año 2005 él lo que hizo fue constatar una cosa que no se había tenido en cuenta, y es que cuando le hablaron de la posible contaminación de la sábana, buscó, porque él tenía muestras de la sábana de Turín, porque participó en un equipo científico al que luego citaremos, y el doctor Ray Rogers lo que hizo fue pues volver a ver las muestras, y descubrió algo sorprendente. Las muestras de fibras que él había cogido del centro de la tela eran todas absolutamente de lino, pero justo él había cogido unas muestras de la esquina que luego se usó para la prueba del carbono 14, y en esas muestras se encontró algo que no tenía que estar, porque encontró que había fibras de lino mezcladas con fibras de algodón, lo cual ya hemos dicho desde el principio que eso no daría una sábana pura, no sería la síndrome. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que posiblemente en esa esquina, que era uno de los sitios donde se había cogido durante siglos, los tejidos antiguos tienden a romperse, cuando han pasado miles de años, por supuesto, ¿no? Pero la concha de la abuela, tú coges ras y se rompe toda la seda. Es decir, pues eso es lo que ocurre, porque las cosas se degradan. Entonces, si tú tienes una esquina pues muy deteriorada, te puedes imaginar perfectamente que una monjita hacendosa se le ocurra deshacer los hilos, reconstruirlos poniendo fibras de algodón y reconstruir el hilo, que queda muy bien. Claro, esto hay que hacer una experta, pero se hace estupendamente, se ha hecho muchas veces. Pero claro, ¿por qué de algodón? Porque el lino nuevo no tiene el mismo color que el lino antiguo, y el algodón se puede teñir muy bien. Entonces, lo que descubrió Ray Rogers es que en la esquina, y lo publicó precisamente en la revista Thermoquímica Acta, en la esquina donde se cortó para hacer la prueba del carbono 14 había fibras de algodón mezcladas y teñidas para que parecieran lino antiguo. Por tanto, hicieron la datación sobre un remiendo, sobre una reconstrucción más que un remiendo. Por tanto, todo esto ha servido para decirles que si ustedes han oído hablar del carbono 14 y todo el mundo repite que el carbono 14 demuestra con total exactitud que la sábana santa es medieval, sepan que eso es mentira. Es decir, el carbono 14 no demuestra nada de eso, porque es precisamente lo que se ha discutido enormemente. Bien, pero no sabemos entonces, según la prueba del carbono 14, no sabemos la fecha de la tela, pero podemos hacer una reconstrucción de dónde viene el lino y de dónde, cómo ha sido usado. Pues este estudio empieza a producirse a partir de 1978, cuando un experto de la Interpol, de la Policía Internacional suizo, el doctor McFray, analizando la imagen de la sábana, porque lo llamaron como perito para atestiguar que las fotografías no estaban manipuladas cuando se hicieron las primeras fotos en color, pues él, cuando vio la tela de cerca, vio que tenía muchísima contaminación. Esto es una foto del año 78 con un microscopio bastante normalito, donde se ve que hay muchísimo material añadido sobre las fibras de los hilos. Ahí vemos en el recuadro una fibra limpia, y esto es una fibra absolutamente atiborrada de suciedad. Pero a él le llamó la atención que había unas partículas que estaban cubriendo, como si fuera una especie de polvillo, toda la sábana. Y esas partículas
pues resultaron ser granos de polen y algunas otras cosas más que vamos a ver, como por ejemplo restos de mirra, aloe, etc. Pero vio granos de polen. Entonces Max Frey hizo un estudio, cogió una serie de muestras, le permitieron hacerlo con cintas adhesivas y se dedicó a intentar clasificar esos pólenes, porque los pólenes de unas zonas no son los mismos que de otras. Entonces, como la vegetación varía de unos sitios a otros, podemos hacer un seguimiento de dónde pudo haber estado la sábana. Este estudio, Max Frey pues, lo dejó iniciado porque no pudo continuar mucho más, y unos años después los doctores Danin y Baruch, que eran, si Max Frey era zuingliano, por tanto de un sector protestante radicalmente contrario a las reliquias, pero con interés científico estudió la sábana, pues los doctores Danin y Baruch eran judíos de la Universidad Temeraria de Jerusalén y no tenían tampoco ningún interés en decir que esta era la sábana de Cristo, ¿no? Pero Danin y Baruch completan un poco el estudio de Max Frey y descubren que hay muchísimas especies que efectivamente pueden ser de Oriente o que pueden pertenecer a Israel, ¿no? Pero como no son específicamente de Israel todas, pues hay otras que pueden corresponder a otras zonas del Mediterráneo y tal, no es determinante. Bueno, y ahí se había quedado la cosa porque no se había entrado mucho más, no se había profundizado mucho más. Pero lo que más llamaba la atención es que los granos de polen más comunes eran de una especie llamada Mundelia turneforti, o eso creían los científicos estos judíos, ¿no? Porque la Mundelia turneforti pues no tendría que estar en la sábana santa, porque es una especie de cardo que yo he visto crecer alrededor del lago de Jerusalén, en Jerusalén, no sé, es de la zona, pero es un cardo, es decir, no se utiliza en ningún entierro funerario ni tiene ninguna significación concreta, ¿no? Y entonces, bueno, pues curiosamente, en Valencia, precisamente en el año 2012, cuando se tuvo un congreso internacional, el primer congreso internacional sobre la sábana santa en España, con ocasión del 25 aniversario de nuestra asociación, pues se llamó a investigadores directos de la sábana, no divulgadores. Y uno de los que intervino fue la profesora Marcia Boy. Marcia Boy dio un dato fundamental, y es que dijo: yo estoy estudiando la utilización de ungüentos en tumbas de reyes de la cuenca del Mediterráneo en el siglo I. Y esos granitos que ustedes dicen que son de Mundelia, me temo mucho que son de Helichrysum, porque la Mundelia no tiene sentido que esté en una sábana funeraria, pero el Helichrysum tiene todo el sentido del mundo, porque es el crisantemo. Y es con el crisantemo se hace un ungüento que ya se conoce porque lo cita Plinio el Viejo. Y entonces dice que ante un microscopio, si no es un microscopio electrónico de mucha calidad, no se distingue la diferencia, no se ve la diferencia entre la Mundelia y el Helichrysum. Entonces dijo: pero yo estoy acostumbrado a distinguirlos porque estoy trabajando en eso. Y lo que dijo es que los granos de polen más comunes que se han encontrado en la sábana, si cambiamos la Mundelia por el Helichrysum, tienen sentido, porque nos están dando una lista de los ungüentos que se utilizaban, como digo, en los enterramientos de los reyes en el siglo I, ya se lo dice Plinio el Viejo. Y entonces les recuerdo que Jesús fue enterrado con los honores de un rey por dos señores muy importantes que eran del Sanedrín, que eran José de Arimatea y Nicodemo. Es decir, que nada menos que eran dos personajes muy altos socialmente dentro de Jerusalén. Entonces, en ese entierro, a Jesús le hacen un entierro regio, porque ha sido reconocido como tal, ¿no? Y la investigación de Marcia Boy tiene dos consecuencias lógicas. Por una parte, se trata de un verdadero enterramiento, porque ungüentos para un cadáver solo puede haber en un enterramiento, y además al estilo judío o al estilo mediterráneo. Y además no es un enterramiento cualquiera, sino de un personaje muy importante. Pero un crucificado no era nunca enterrado de la manera en que está enterrado el hombre de la sábana. Y esto nos hace pensar que efectivamente podría ser Jesús. Entonces, aquí es donde yo tendría que hablar de mi tesis, pero no se preocupen porque, claro, tengo 500 páginas publicadas, pero os voy a hablar 2 minutos, ¿no? Es decir, porque yo voy a dar las ideas fundamentales si alguien quiere que profundice más, ¿no? Pero el itinerario de la síndrome. Si la sábana es realmente la imagen de Jesús, si es la portaje de Jesús, habría estado en Jerusalén en el momento de su entierro.
Después, el domingo de resurrección, Pedro y Juan se acercan al sepulcro y Juan dice que cuando llegan allí estaban los lienzos caídos, deshinchados, que es lo que dice en griego. A veces se ha traducido con las vendas cegar por el suelo, ni dice vendas, ni dice suelo, ni nada de eso, es una traducción patatera. Dice que estaban los lienzos deshinchados, en terismenon, que es una palabra griega que no tiene traducción exacta al español, y dice, y el sudarión es, traducimos por sudario, pero sudarión es pañuelo, y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Es decir, eso es lo que dice literalmente en griego, que no tiene nada que ver con lo que dicen nuestras Biblias, desgraciadamente, pero afortunadamente tenemos el texto original griego, lo podemos contrastar. Bueno, pues Pedro y Juan ven en el sepulcro, por una parte la sábana deshinchada y por otra parte un pañuelo que había estado antes sobre su cabeza, que probablemente es el sudario que está en Oviedo. Pobre, tiene la desgracia de estar en España y por eso no lo conoce nadie en España. Fuera de España sí, y nos llaman continuamente a que hablemos de eso. Bueno, pues eso por una parte. Pero si la sábana era esta, ¿qué ha pasado desde allí hasta nuestros días? Y es verdad que durante muchos siglos no se habla de la sábana de Cristo, hasta prácticamente el siglo X. Y aquí la clave la ha dado un historiador inglés que es Ian Wilson, que en el año 78 lanzó una hipótesis, y es que la sábana pudo haber estado oculta con otra identidad, como si fuera otra cosa, durante siglos. Entonces ha hecho un seguimiento de eso, y yo también me he basado en lo que ha hecho Ian Wilson y he llegado a poner todas las piezas del puzzle, ¿no? Pero lo que dice Ian Wilson tiene mucho sentido, porque él dice, no se encuentra en la antigüedad referencias a una sábana de Cristo, pero sí a una tela que tiene una imagen de Cristo no hecha por mano humana y que se le llama tetradiplo, doblada en 4×2. Si cogemos la sábana y hacemos ese tipo de doble, de 4×2, lo que veremos es que pues sorprendentemente queda centrada la parte del rostro, y esto sabemos que está repetido en muchas imágenes antiguas. Desde el siglo VI en todo Oriente hay imágenes del rostro de Jesús así dentro de un círculo que se llaman Toagio Mandilion, es lo que pone ahí al lado, el santo mandilión, es decir, se llama pañuelo, sudario, y curiosamente, ¿esto qué es? Porque esto no consta en ningún sitio, ¿no? Tan es así que esta imagen dio lugar en Occidente a la leyenda de la Verónica, que no está en los evangelios porque no es evangélica. La Verónica es la mera icona, y esto lo traen de Oriente los cruzados cuando ven que todo Oriente está lleno de imágenes de Jesús que se llaman el mantilión, y no saben lo que es eso, o la imagen de Edesa, que era como se llamaba al principio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se puede reconstruir la historia. Esta es mi tesis, pero no hace falta. Entonces, esa imagen estuvo en la ciudad de Edesa, y posteriormente sabemos que la imagen de Edesa, que se mostraba solamente el rostro y cubierto con una toalla, con una especie de manto de oración judío con un agujero, y eso es lo que luego originará el halo de luz en torno a la cabeza. Pero si se han fijado, en las imágenes antiguas es una ventana porque corta el cuello, no es un halo que hay en torno a la cabeza, sino que es una ventana a través de la que se ve la sábana que está debajo. Entonces, esa imagen fue llevada a Constantinopla solemnemente, ahí la recibe el emperador de Constantinopla, y esa imagen se abre el relicario y se dice que tiene la herida del costado. Luego, si la imagen que tenía el rostro de Jesús tenía la herida del costado, pero no se veía, pues eso quiere decir que solo puede ser la sábana con la que se movió el cadáver, porque después de la lanzada lo único que hicieron fue enterrarlo. Entonces, en Constantinopla se empieza a mostrar la sábana ya completa, y bueno, pues cuando llegan los cruzados a la Cuarta Cruzada, estos roban la tela y se la llevan a Occidente, haciendo una escala en Atenas, y después se la llevan a Lirey, en Francia. En una pequeña iglesia, que he pasado muy rápido porque esta es la siguiente etapa, en Lirey pues aparece en manos del tataranieto del duque de Atenas, que fue precisamente el que asaltó la iglesia donde se encontraba la imagen de Edesa. Es decir, que está perfectamente claro, ¿no? Es decir, quien roba la imagen, que era la sábana, se la lleva primero a Francia, a Atenas, y después
queda en su familia hasta que años después aparece en Lille, Francia, una localidad muy pequeña. De ahí pasará a Chambéry, con una serie de vicisitudes que ya no hace falta explicar porque están perfectamente documentadas, y de ahí a Turín, que es donde está. Es decir, la sábana en los primeros siglos se muestra solo el rostro, después se va mostrando cada vez más y al final pues tiene la verdadera identidad, pero es la misma tela. Y yo en mi tesis pues he descubierto por qué y qué características nos demuestran que efectivamente esa sábana es la misma. Pero lo que nos queda es lo más importante, ¿no? Es decir, la imagen de la sábana es lo que hace única a esta tela. Y vamos a verla en dos aspectos. Primero, desde el punto de vista científico, esa imagen, cómo está formada o qué sabemos al respecto. Y segundo, desde el punto de vista forense, qué nos dice la imagen del cadáver. Entonces, respecto al estudio físico de la imagen, se debe su origen a dos más investigadores. Estos son los que dieron la cara un poco en un congreso en el año 1978 en Turín, pero eran los que representaban a un equipo científico que se formó en Estados Unidos que se llamó el STURP, que son las siglas en inglés de Proyecto de Investigación sobre la Sábana de Turín. Eran los doctores Jackson y Jumper. Viven todavía, lo que pasa es que ahora son los abuelitos, porque estamos hablando del año 1976 cuando se implicaron en esto, y ahora pues han pasado unos cuantos años. Pero, bueno, ¿qué es lo que hizo que ellos se interesaran por el tema de la sábana? Pues muy sencillo. El doctor Jackson, que es el que está de pie, le interesaba el tema de la sábana desde que era joven, desde que tenía 16 años. Quería estudiar la sábana, no pudo porque nadie le podía dirigir la tesis sobre eso, pero dio la casualidad de que conoció unos años después, cuando empezó a interesarse en realmente hacer una nueva investigación o una investigación real de la sábana, descubrió que la NASA, él era asesor científico de la NASA, concretamente el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, estaba iniciando el programa de exploración de Marte. Y para ese programa de exploración de Marte había creado una serie de cosas que hoy día nosotros tenemos muy asumidas, pero en aquel momento cuando se hablaba, yo recuerdo, la NASA que se gasta tantísimo dinero, bueno, ese tantísimo dinero que se gastó fue el origen de los ordenadores, de los programas de ordenador, de las imágenes digitales, de un montón de cosas iba a decir, este tipo de tejido que te cubre de la lluvia, pero es transpirable, en fin, no sé cómo se llama. El Moretex, exacto, por ejemplo, eso también se inventó. En fin, hay un montón de cosas que se inventaron en aquel momento. Bueno, pues en aquel momento la NASA había lanzado una sonda espacial que se dedicaba a hacer fotografías de la superficie de Marte, pero no eran fotografías normales, sino que captaban el relieve. Y podría explicarles por qué, pero no hace falta, y además avanzamos, ¿no? Lo que hacen es que ellos, en estas placas del ordenador, lo que marcan son puntos claros oscuros, son distintos tonos de gris, según la altura de lo que se está fotografiando. Entonces, por ejemplo, si se está fotografiando un cráter, esto es un ejemplo que ponemos, con los distintos tonos de claro oscuro se puede reconstruir en 3 dimensiones con verdadera exactitud la zona fotografiada en relieve, ¿no? Para eso habían creado un programa que era, un analizador de imagen que era el VP8, y en definitiva la única virtualidad que tenía es que según el tono, más claro, más oscuro, le añadía un relieve a la zona y podías ver el relieve real de la zona fotografiada. Pues bien, el doctor Jackson se le ocurrió que la imagen de la sábana santa del negativo fotográfico se parecía bastante a las imágenes que se estaban obteniendo de Marte, y se le ocurrió que qué pasaría si se colocara en el mismo aparato que determina el relieve. Y lo que pasó, lo vamos a ver porque tenemos unos segundos de un vídeo del año 1978 donde estos dos científicos explican qué ocurre cuando se coloca la sábana santa o la foto de la sábana santa en el VP8. Esta es una fotografía mía, normal, de la que mi madre estaría muy orgullosa. Ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados. Esta es una fotografía mía, normal, de la que mi madre estaría muy orgullosa. Ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados. También ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificar.
Una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado. Ahora, bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sábana. La imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque, a diferencia de la foto de Eric, esta fotografía contiene en sus claroscuros las 3 dimensiones. El analizador lee en la sábana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella. Bueno, no sé si se ha terminado de entender, porque además hemos tenido aquí un pequeño error, se me ha caído el micrófono y he vuelto hacia atrás, pero bueno, lo cierto es que la imagen, que era una imagen, la imagen que era una imagen en 2 dimensiones, cuando pasa a través del VP8 se convierte en una imagen tridimensional, pero la imagen lógicamente es una elaboración del ordenador que da relieve a todo lo que ve en la fotografía, las marcas del cuerpo, pero también las arrugas del lienzo, las quemaduras, los revientos, todo eso parece que tienen 3 dimensiones. Todos los añadidos nos dan igual, pero lo que es interesante es que ver la imagen central del hombre de la sábana, pues nos ve, lo que vemos es un cuerpo que tiene 3 dimensiones propias de un cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que a los científicos les deja atónitos es que ellos, que están acostumbrados a ver imágenes tridimensionales, se dan cuenta de que no hay nada parecido en ningún sitio. Es decir, toda la zona, toda la superficie del cuerpo del hombre de la sábana tiene imagen. Y esto excluye la posibilidad de que sea una imagen hecha por contacto. Les explico. Si yo tengo un cadáver o un voluntario lo cubro con una tela, la tela toca los salientes, pero no puede tocar los entrantes, a no ser que la coloques apretada a todo el cuerpo. Y entonces tendría una imagen que sería toda de la misma intensidad. Lo que ocurre en la sábana es que, por ejemplo, la punta de la nariz o los salientes tienen una intensidad, pero los entrantes, por ejemplo, de los ojos y del resto de la cara, pues tienen una intensidad que es proporcional a la distancia. Es decir, lo que ellos ven es que esta imagen se ha producido transportándose al lienzo que lo cubría, con mayor o menor intensidad según la distancia de cada punto a la tela. No sé si me explico, pero eso no puede ser, porque una imagen que se transmita con espacio, con hueco, digamos, entre el cuerpo y la tela, eso puede ocurrir de 2 maneras: o con un gas y originaría una imagen que no sería reconocible, o por algún tipo de radiación. Pero tendría que ser una radiación que no existe en la naturaleza, porque tendría que ser dar lugar a una imagen enfocada y tridimensional, es decir, una imagen colimada y no colimada a la vez, y eso no puede ser. Esto le resulta tan interesante que forman un equipo científico que había iniciado y se termina de completar, que se pagan ellos el viaje y se van a Turín y piden permiso para investigar la sábana santa directamente, lo cual es la gran ilusión de John Jackson desde niño. Entonces, desde el 8 al 12 de octubre de 1978, durante 120 horas, estos científicos se dedicaron a analizar la imagen de la sábana pormenorizadamente. ¿Quiénes eran? Pues concretamente eran 33 investigadores, y la parte central de ese equipo de investigación, que son estos de aquí, son los del Laboratorio Nacional de los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica en Estados Unidos. Es decir, eran físicos de primer orden, no eran aficionados, ¿no? Y lo que ellos hacen es someter la sábana a una serie de pruebas de espectrografía y espectrofotometría, es decir, hacen fotografías con rayos X, con luz visible, con luz ultravioleta, con imágenes de falso color, fluorescencia en infrarrojo, etc. O sea, van haciendo una serie de pruebas que son las que se hacen normalmente cuando se restauran cuadros, y son lo típico que sale en la tele. Pues tal pintor pintó debajo otra cosa y no se ve, pero con la luz ultravioleta sí que se puede ver, o con el infrarrojo. Bueno, pues ese tipo de cosas son los procedimientos que se utilizaron. Ellos hacen en total unas 12.000 fotografías científicas y de detalle de la sábana, por tanto está perfectamente fotografiado hasta el último detalle. Y se plantean contestar 2 preguntas. La primera pregunta que se plantea el equipo americano es, con relación a la imagen, que es lo único que estudiaron, es si lo que parece sangre en la síndone es verdaderamente sangre, porque hay una serie de puntos negros, que hemos puesto aquí en negro, donde efectivamente parece que haya sangre.
Y no hay ninguna duda, es realmente sangre que está sobre la tela y que ha sido absorbida por las fibras, ¿no? Aunque muchas de ellas se han caído, muchas partículas, seguro a lo largo de la historia, pero hay restos suficientes como para saber que ahí ha habido un cuerpo que estaba ensangrentado. Pero por si hubiera alguna duda, se van a un químico independiente, el doctor Alan Adler, judío por más señas también, que confirmó que se trataba de sangre muy antigua, pero sangre humana. Y después el profesor Maima Bolone de la Universidad de Turín, pues por el método de los antígenos fluorescentes, si me permiten, qué curioso, yo antes hablaba de los antígenos fluorescentes, nadie sabía lo que era un antígeno, ahora se sabe lo que son las pruebas de antígenos, lo sabe todo el mundo, ¿no? Es decir, te hace una reacción y te da positivo tal, bueno, pues aquí dio positivo, que es sangre del grupo AB. Bueno, pues la segunda pregunta, ¿y donde no hay sangre, qué forma la imagen? Y lo que vieron es que lo que forma la impronta es una degradación de la celulosa del lino en algunas zonas muy superficiales de los hilos, es decir, algunas fibras han cambiado de color, pero por una degradación que no se sabe de qué tipo es. Física, química, no sabemos, pero es una degradación que no es ningún tipo de pintura, de pigmento de ninguna clase, es decir, es como si el cuerpo hubiera... es que no se puede describir, o sea, como si hubiera oscurecido o hubiera envejecido más unas fibras que otras. Claro, cuando la gente nos dice, no, pero la sábana santa puede ser una pintura, y yo me pregunto, ¿ustedes han visto una pintura de la sábana santa? Porque hay muchísimas, pero por ejemplo les voy a poner un ejemplo, y esta fue regalada por un papa, nada menos que por San Pío V a don Juan de Austria, y la llevó durante la batalla de Lepanto. Esta es la foto de Alcoy, de la copia de Alcoy. ¿Ustedes creen que esto se parece en algo a la sábana santa original? En absoluto. Esto es lo que en el siglo XVI un pintor de la corte era capaz de hacer. O sea, no tenían ni idea de lo que estaban copiando. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, pero podría ser una pintura del siglo XII, pues no, no podría ser una pintura del siglo XII. O sea, porque podría ser que lloviera algún día de abajo arriba, pero eso no ha ocurrido nunca. Pues esto es una cosa parecida. Entonces, bueno, pues en la tela, por ejemplo, nosotros podemos verla con el microscopio y ver que no hay ningún tipo de pigmento, o bien hacer esto, colocarla a contraluz. Y cuando tú dibujas sobre una tela, el pigmento que tú añades hace que sea más opaca la imagen ahí. Y por tanto, cuando la pones a contraluz, tú ves el dibujo que has hecho. Aquí no hay dibujo, porque no hay nada sobre la tela. Es decir, lo que existe sobre la tela es lo que tiene que haber. Restos de mirra, de aloe, de partículas diversas, pero no hay dibujo y no hay nada que forme la imagen. Por eso la imagen es una degradación de la celulosa, no es nada que esté añadido a la celulosa del lino. Pero, por ejemplo, se ha encontrado tejido epitelial, o sea, piel humana del varón, tejido muscular en la zona de la espalda, que está muy arañada por los flagelos, como vamos a ver enseguida. Y, en definitiva, los americanos dicen, las características de la imagen son 9. Y si nosotros quisiéramos reproducir una imagen así, tendríamos que conseguir las 9 características. Y dicen, es una imagen absolutamente superficial, que afecta solamente a las fibras más superficiales de los hilos, no tiene pigmento de ninguna clase, no hay direccionalidad, es decir, es como la imagen se hubiera proyectado hacia arriba y hacia abajo del cuerpo. Es una imagen que, a pesar de haber sido mojada y haber sido quemada parcialmente en la tela, eso no ha alterado el color del pigmento, de ese supuesto, no es un pigmento, pero el color que tienen las fibras con imagen. No se puede eliminar químicamente ese pigmento, porque en el griego no hay nada añadido a la tela, es la propia fibra degradada, y por eso no puedes eliminar lo que hay encima de la fibra, porque es la propia fibra la que se ha oscurecido. Es una imagen que se entiende en el negativo, que tiene información tridimensional y tiene una enorme cantidad de detalles, algunos de los cuales veremos para terminar. Pues bien, estas 9 características dieron lugar en el año 81 a que se propusieron una serie de teorías, y los no's es evidente que aparecen, ¿no? Es decir, podemos conseguir alguna de esas características forzándolas, buscándolas adrede, que no sé para qué se va a hacer eso, pero incluso si quisiéramos falsificar la sábana, podríamos conseguir algunas de esas características, pero no todas. Y aquí, en la última fila, verán ustedes que hay algún tipo de radiación, no se sabe cuál, porque tenía que ser colimada y no colimada a la vez, pues podría originar la huella, pero eso querría decir que el cuerpo hiciera como una especie de flash y hubiera dejado pues una impronta, pero eso no somos capaces de reproducirlo. Y el posible que hay ahí realmente es imposible, porque no se puede conseguir, como he dicho, una imagen enfocada y tridimensional. Entonces, lo que en el año 81 se planteó como una hipótesis, pues está claro que tampoco sirve. Es decir, no sabemos qué es lo que forma la imagen, y esa es la verdad científica.
Pero esto los americanos lo publican en revistas científicas, nada menos que en 27 revistas científicas en 3 años. Eso quiere decir que pasan por los tribunales de un montón de revistas que admiten las publicaciones porque no pueden objetar nada, ¿no? Es decir, las publicaciones que hacen los del equipo Stubb dejan claro la física y la química de la sábana. Esto, desgraciadamente, cuando vemos en los medios de comunicación, se plantea como: algunos piensan que la sábana es falsa porque es una pintura, y otros piensan que tiene un origen desconocido. No, perdón, vamos a ver, repito, o sea, los científicos lo que dicen es que tiene un origen desconocido, y eso está constatado por un montón de publicaciones científicas. Otra cosa es que usted no quiera decir que esto sea fruto de la resurrección. Me parece muy bien. Usted no ha visto nunca a nadie resucitar y puede decir que eso no ocurre. Pero vamos a ver, es decir, es que no tenemos ningún tipo de alternativa. Lo que dicen los científicos y le presentan al Papa Juan Pablo II en el informe final del estudio que hicieron, pues yo lo voy a dejar en 2 frases. No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Pero en la página anterior dicen: pero esto es un cadáver real, porque tiene heridas propias, que lo vamos a ver ahora, y tiene una serie de detalles que nos muestran que efectivamente esto es un enterramiento. Como consecuencia de esto, dicen, para terminar, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. O sea, estos señores dedicaron 150.000 horas de estudio a la sábana santa en el conjunto de los 33 científicos. Y su conclusión es que no sabemos cómo se ha producido la imagen. Pero aquí cualquier idiota lo sabe. Uy, claro, es un dibujo, eso está clarísimo. Eso es una cosa que hace cualquiera. Pues no lo hace cualquiera, porque los que lo han intentado no lo han conseguido. Y es más, si tuviéramos un señor que hiciera una imagen de la sábana santa con las mismas características físico-químicas que la imagen de Turing, sería famoso en todo el mundo. ¿Por qué no está? Porque no se ha conseguido. Y hay gente de vez en cuando que hace trampa y dice: no, pero es que esto, yo consigo una cosa que se parece. Sí, claro, que una fotocopia se parece a la sábana santa, pero la sábana santa no es una fotocopia. Es decir, si tú haces una fotografía y la imprimes, pues tú tienes un pigmento que tendrías que eliminar para que se pareciera a la sábana. Es decir, no basta con decir que se parece visualmente, sino que tenga que tener las mismas características. Bien, y acabamos. El hombre de la síndrome, final. ¿Qué es lo que nos dice la huella de la sábana santa? Pues esto le vamos a dar aquí la voz a los forenses. Los forenses lo que nos dicen es que es un hombre que está lleno de heridas, contusiones, hinchazones, y nunca el arte ha representado a Cristo con tal realismo. No tenemos ningún Cristo que tenga 100%, y al final les voy a enseñar uno que se parece mucho, y aquí tienen ustedes precisamente debajo la fotografía de una de esas imágenes que ha hecho el profesor Miñarro, que es realmente el máximo experto en arte, porque es un imaginero fantástico y ha querido reproducir, haciendo un estudio geométrico brutal, todas las características del hombre de la sábana santa en una escultura o en varias esculturas. Pero aún así él reconoce que ha tenido que suavizar algunas cosas, porque claro, no puedes hacer una imagen que la gente vomite cuando la vea, porque eso es lo que ocurriría, es decir, que es una persona que está destrozada. La imagen de la sábana tiene en su color real las manchas de sangre. En el negativo fotográfico lo que se ve realmente es el volumen del cuerpo, y fíjense que es una imagen absolutamente suave. Ahí no hay puntos claros y puntos sin imagen, como ocurriría si colocáramos un cadáver, que eso se ha hecho también, ¿no? Se embadurna un cadáver, se le pone una tela encima y entonces salen zonas manchadas, pero son los salientes, no los entrantes. No tiene nada que ver la imagen, que es una imagen suave, mórbida, dicen los italianos, perfectamente modelada, dijéramos, con lo que se conseguiría por otro procedimiento. Bueno, pues en el año 2003 el profesor Miñarro, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, hizo una aproximación a lo que podría ser el rostro de la sábana santa, intentando eliminarle las heridas, y le salió algo parecido a esto. La verdad es que es una imagen bastante impresionante, pero aún así no es 100%, porque aún así conserva unos rasgos que son consecuencia de las deformaciones del rostro. Pero sobre todo es que este rostro está mucho más deformado de lo que nos imaginamos. Si aumentamos un poquito el contraste de la fotografía, lo vemos mucho más claro. O sea, si aumentamos el contraste, vemos
que está totalmente deformado ese rostro, pero casualmente nuestros ojos lo ven como una imagen muy bien colocada, ¿no? Pero no lo está, está realmente deformada. Así podemos ver regueros de sangre propios de la corona de espinas sobre la frente, podemos ver contusiones e hinchazones en la zona de la frente, lo cual hace que esté deformada. Hay una contusión en la mejilla derecha que podría ser la mal traducida bofetada que dice San Juan, que uno de los guardias del sumo sacerdote le dio a Jesús cuando estando delante del sumo sacerdote, dice, le dio un rapishma, dice en griego, que es golpe seco. Curiosamente se traduce por bofetada, que es un golpe con la mano abierta, cuando un rapisma es un golpetazo que se da con un bastón. Y sabemos que los guardias de los sumos sacerdotes tenían una especie de balas como porras de policías que les servían precisamente para golpear, ¿no? Entonces, esta deformación del rostro, de los muchos golpes que recibiría Jesús, podría ser este que se ve aquí, es decir, esto es una deformación que prácticamente le ha cerrado un ojo. Se ve una herida en la nariz y el cartílago está roto, una contusión con equimosis en la mejilla izquierda, un reguero de sangre por descarga nasal, una colada de sangre con líquido pulmonar que se ha encontrado también en el sudario de Oviedo, y muchas otras cosas, ¿no? El mentón hinchado y contuso, y por supuesto la barba manchada de sangre, ¿no? Es decir, en realidad lo que ha hecho Miñarro es decir, esta imagen, la imagen que nosotros vemos en la sábana, se corresponde realmente a un relieve que sería parecido a esto. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que nuestros ojos dulcifican la imagen, es un efecto que se da así porque nosotros vemos con el cerebro, no con los ojos. Algunas cosas para terminar, pues por ejemplo en la frente, aquí se ve muy bien el tejido de la sábana y se ven manchas de sangre que corresponden básicamente a heridas o pinzamientos, o punzamientos sería, no sé si lo he dicho bien, de puntos sangrantes de venas y arterias que se corresponden donde tienen que estar. También, si aumentamos el contraste en la zona de la nuca, podemos ver que hay muchas más heridas de las que nos imaginamos, y estas cubren pues prácticamente todo el cuero cabelludo, de unas 60 heridas punzantes, y podemos saber que esta imagen es más parecida a lo que nosotros vemos habitualmente en nuestras iglesias. No llevaba un aro de espinas sobre la cabeza el hombre de las síndromes, sino que llevaba un casco, que eso es lo que realmente se entiende por una corona en Oriente, ¿no? Pues las coronas en Oriente no son como en Occidente abiertas, sino cerradas. Por tanto, cuando coronan a Jesús de espinas, tendría que ser algo parecido, y es lo mismo que nos muestra la síndrome. Además, este hombre está flagelado y crucificado, cosa que es imposible. Desde el punto de vista del derecho, yo soy profesor de derecho, les decimos a los alumnos que hay un principio que se da ya en la época de los romanos que se llama non bis in idem. No se puede castigar de nuevo lo que ya está juzgado. O sea, no se puede aplicar una segunda sentencia a una cosa ya juzgada. Solo sabemos de alguien que hiciera eso en toda la historia, que es Poncio Pilato. Porque Poncio Pilato presenta a Jesús, es la famosa Ecce Homo, aquí está el hombre, y la gente, dice el evangelista, los sacerdotes pidieron al pueblo que gritara crucifícale. La explicación es muy fácil. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes lo conocían muy bien, el Deuteronomio dice, maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Por tanto, una persona que moría maldecida de Dios no podía ser el Mesías. Y así, si Jesús moría crucificado, acababan con Cristo y con el cristianismo, que era un peligro para ellos. Entonces, cuando consigue que Pilato, forzando el derecho romano y hacer una cosa que no hay ninguna constancia en toda la historia que haya vuelto a ocurrir, pues vuelve a castigar a Jesús, le somete a una doble tortura. Por una parte la flagelación, que eso era la sentencia. Pilato dice, lo flagelaré y lo soltaré, eso es una opinión. No, no es una opinión, el juez. Y el juez, cuando dice eso, está dictando sentencia. Pero después, a pesar de que Jesús debía estar hecho polvo, y en la sábana santa lo que se ve es que tiene unos 120 golpes, latigazos, con unos instrumentos que eran los que usaban los romanos, que eran unas bolitas con pinchos, y que iban desgarrando la piel y arrancando trozos de piel y de carne. Por eso en la parte de la espalda de la sábana se encuentra esto. Pues nosotros lo que vemos es un cuerpo que tiene incluso regueros de suero que no son visibles a simple vista, pero que las imágenes con luz ultravioleta
nos muestra, ¿no? Es decir, esto es sangre real que ha coagulado porque está saliendo cuando está todavía vivo el sujeto, y hay una serie de detalles que son indudablemente de un cuerpo real. Se calcula que hay unos 120 golpes, como he dicho, dados como 1 metro de distancia, con 2 personas que van golpeando cruzadamente y reparten todos los golpes por todo el cuerpo para que cada golpe duela, porque si tú golpeas repetidamente en un solo sitio, al final se rompen las terminaciones nerviosas y terminan sin dolerte. Pero cuando tú golpeas y distribuyes los golpes en todo el cuerpo, cada golpe duele. Eso es lo que hicieron los romanos con Jesús y lo que se ve en las síntones sin ninguna duda. Además, si aumentamos el contraste de la zona superior de la espalda, podemos apreciar que hay escoriaciones que podrían corresponder al transporte del palo horizontal de la cruz, que era el único que se transportaba. La cruz completa jamás se transportaba. Lo que dice Plauto es que, y hay referencias históricas, que el condenado llevaba solo el patíbulo, que era el palo horizontal, y que era transportado hasta el lugar de la ejecución. Y allí se le ataban, no hacía falta clavarlo, se le ataban las manos y los pies. En el caso de la sábana se ve que hay clavos en las manos y en los pies. Pero eso podría corresponder con lo que pasó con Jesús. Jesús era el único que estaba flagelado y se estaba cayendo, no llegaba al lugar de la ejecución. Y por eso se dice en la Escritura que lo debieron desatar, eso no lo dice, pero dice que recabaron a un voluntario forzado para que llevara la cruz detrás de él, no entre los dos, detrás de él. Es decir, los últimos metros Jesús no lleva la cruz. Y efectivamente, pues, ¿qué ocurre? Que como normalmente llevaban el palo horizontal atado y solamente cuando llegaban al lugar de la ejecución encajaban el palo vertical y ataban los pies, pues eso estaba ya hecho. Pero si lo habían desatado, para volverlo a atar era mucho más complicado. Entonces simplemente era más fácil tirar de la cuerda, colocar la mano y clavarle un clavo. Pero es una verdadera atrocidad, porque el clavo era de 1 centímetro de lado. Es un clavo, no es un clavito, es una verdadera bestialidad. Eso es lo que vemos en las fotos, bueno, aquí no se ve, pero en las fotos de las manos se ven agujeros, en la que se ve un agujero cuadrado de clavo. Pero llama la atención que no se ven los pulgares, y esto puede ser consecuencia de que si colocas, no en la palma de la mano, sino más arriba, en la zona del pulso, un clavo, toca el nervio mediano, que es motor y sensitivo, y repliega el pulgar hacia adentro. Por tanto, lo que debió ocurrir es que tiraron, como he dicho, tiraron de la cuerda, lo pusieron encima del madero, colocaron un clavo y le clavaron. No en las palmas de las manos, que se hubieran desgarrado, como se ha comprobado experimentalmente, sino más arriba, en la zona del pulso. Lo que pasa es que, claro, aquí se multiplica el dolor brutalmente. Sobre todo teniendo en cuenta que el crucificado tenía que estar, para poder respirar en la cruz, tenía que estar moviéndose y tenía que alterar la posición del cuerpo entre 2 posturas. En esta postura baja, es decir, dejando los músculos relajados, se bloqueaba la caja torácica y se asfixiaba. Por eso el crucificado tenía que tirar de las manos hacia arriba, en ese caso de los clavos, empujar los pies hacia arriba y entonces podía incorporarse desbloqueando el diafragma, entonces podía soltar el aire. Pero en esta postura que estaba tan forzada no se podía mantener mucho rato y entonces era necesario que volviera a la postura de descanso muscular donde se asfixiaba. Es decir, que el crucificado tenía que estar todo el rato moviéndose en la cruz para poder respirar, como parece que se ve en los regueros de sangre que se ven en la sábana. Al final, cuando ya no podía más, quedaba en la postura baja de asfixia y se moría porque la postura baja era incompatible con la respiración. Por eso, dice el evangelista, viendo que ya estaba muerto, no podía respirar en esta situación, no le rompieron las piernas, que era lo que se hacía, sino que le dieron una lanzada en el costado, que era la forma de rematar a una persona. Y además no tenía ninguna lógica romper las piernas porque ya estaba hundido el cuerpo. Entonces, si ya estaba en la postura baja, aunque le rompieran las piernas no iba a bajar más, estaba ya asfixiado. Los clavos de los pies pues están más o menos donde siempre se ha pensado, porque este es un sitio que sujeta perfectamente el cuerpo. Y lo que es curioso es que en la sábana santa se ven, si uno se fija, y esto tuviéramos tiempo lo explicaríamos, pero vamos, tienen ustedes debajo de la exposición donde lo pueden ver mejor, pues hay una zona que es la zona de sangre, en torno a ella se ve un aro, que es el aro de suero, lo cual indica que esta sangre ha salido todo cuando el cuerpo estaba vivo todavía,
y en el resto de la planta del pie hay restos de tierra que tienen la misma composición que la de Jerusalén. A ver quién falsificaría esto, si es un absurdo completo pensar esa bobada. Entonces, ¿por qué se sabe? Porque es una tierra rica en aragonito y hay 3 publicaciones científicas precisamente sobre ese dato. Bueno, como digo, esto está muy estudiado. Claro, cuando la gente dice no sabemos nada, es porque él no sabe nada, pero que sepan que sí que existe la posibilidad de saber. Los pies no estaban apoyados en una madera como se suele hacer normalmente. Normalmente en las esculturas, porque de esa manera pues sería mucho más fácil poder respirar. Por el contrario, estaba, parece, un pie clavado encima del otro. Por tanto, primero clavaron un pie, luego colocaron el otro y colocaron otro clavo. Por tanto, el pie de abajo tenía 2 agujeros y el de arriba 1. Esto es lo que se ve en la planta del pie de la Sábana Santa. Luego vayan ustedes a la exposición y verán que efectivamente es así. El pie que estaba debajo, que solamente ha quedado marcado parcialmente. No, al revés. Ese es el que está más marcado. Se ven dos salidas de sangre. Bueno, la última herida es la lanzada en el costado, que se corresponde con el tamaño de una lanza romana, y se ve que de ahí ha salido sangre y el líquido, un líquido transparente o semitransparente menos denso, que podría ser suero. Podría ser también líquido de edema pulmonar, eso sería más posible. O hay alguien que piensa que sería de una pleuritis, ¿no? O una pericarditis. Hay diversas opiniones y si hay aquí algún médico lo sabrá mejor que yo. Pero vamos, eso, pero se explica que el evangelista vio salir sangre y agua, porque es lo que él entiende, ¿no? Que le parece rarísimo. Bueno, y a partir de ahí, pues tenemos que la lanzada está dada como la daban los romanos, es decir, por el lado derecho. Los romanos estaban acostumbrados a que el enemigo llevaba el escudo protegiéndose el corazón, que estaba más bien del lado izquierdo. Sin embargo, como ellos eran profesionales, lo que hacían era que entraban, vendían la lanza que llegaba al corazón entre la quinta y la sexta costilla y efectivamente suponía la muerte automática. Existe precisamente en una escultura que se encuentra curiosamente en los museos vaticanos, que se llama el Galo Moribundo, que es una estatua del siglo III, donde se ve un galo muriendo como consecuencia de una lanzada por el lado derecho, exactamente como se ve en las sábanas. Pero curiosamente, pues esto es del siglo III, ¿no? Es decir, que bueno, pues hay una correspondencia bastante exacta con lo que sabemos por la historia, por la arqueología, etc. Y bueno, llegamos a la última imagen prácticamente, que es esta. Este es el Cristo que les he dicho que hizo Miñarro a consecuencia de unas conferencias que dimos en la Universidad de Córdoba. Se constituyó una cofradía de estudiantes de Córdoba y quiso tener un Cristo sindónico de verdad. Y Miñarro hizo una aproximación, ¿no? Y él me decía, esto es una anécdota, pero bueno, me decía, muchacho, estoy haciendo al hombre de la Sábana Santa, pero me está saliendo un Cristo con todas las de la ley. Digo, claro, porque efectivamente es que es exactamente así. Así es como murió el hombre de la Sábana Santa. Lo que se le ha añadido aquí es el Titulus Crucis, el IRRI, ¿no? Que está además como se encuentra en Roma a la mitad, que está escrito de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Pero eso es una cosa que sabemos que ocurría en el tiempo de Jesús en Jerusalén. Sabían escribir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En fin, esto lo llevaría muy lejos. Pues en definitiva, el tema es que este es el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, que es una obra del profesor Miñarro, que se ha comprometido a no volver a hacer otra obra que tenga todas las heridas en el mismo sitio. Y entonces se pone algunos rasgos en algunos de sus Cristos, pero dice, yo no quiero repetirme hacer el mismo Cristo siempre, claro. Pero hay algo que yo lo que quiero es pues casi acabar diciendo esto. Si el hombre de la Sábana Santa murió así, a nosotros nos suena bastante como una persona muerta de esta manera, pues eso es un dato objetivo, ¿no? Es decir, coincide con el tipo de muerte concreta de Jesús. Coronado de espinas, que eso no se hacía nunca; clavado, que eso no se hacía mucho; flagelado, que eso no se hacía nunca, etcétera. No se rompían las piernas, que era lo que se hacía habitualmente. O sea, hay una serie de datos que tienen que darse todos en otro sujeto, y tanto la probabilidad de que sea otro es prácticamente imposible. Entonces, cabe aún una última posibilidad, que es que alguien se hubiera dedicado a falsificar el caso de Jesús sabiendo, no se sabe cómo, todos los datos arqueológicos que en la Edad Media no se tenían. Bueno, por lo menos
La sábana no hay ninguna duda de que tiene una antigüedad considerable, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pensar que alguien muera sin ningún error cuando siempre se ha representado mal la muerte de Cristo? Se coloque dentro de la sábana, se quite la sábana antes de que el cadáver se corrompa y quede la huella del cuerpo, porque eso sí que es sorprendente, ¿no? Es decir, ¿por qué la imagen del hombre de la sábana aparece cuando no sabemos cómo se ha producido? Yo he dicho antes, claro, algunos los creyentes pueden decir, hombre, existe una religión que se llama el cristianismo que dice que Jesús resucitó y esto podría ser fruto de la resurrección. Vale, pero eso no es científico. Es decir, desde el punto de vista científico no podemos demostrar eso porque no lo podemos repetir. Por tanto, lo que podemos decir es que no sabemos cómo se formó la imagen. Que esta imagen puede ser la de Jesús, que se ha reconstruido la trayectoria histórica de la sábana prácticamente en su totalidad, que lo que se ha estudiado es muy serio y que realmente no hay derecho a que este tema se trate con la frivolidad con la que se trata, como si no se supiera nada y saltándose todo lo que la ciencia nos ha dicho sobre este tema. Bien, mi pequeña contribución fue sobre la imagen del hombre de la sábana, mejor dicho, la imagen de Cristo a través de los años. Y una de las conclusiones que son obvias es que esta imagen, que más o menos podemos decir que es un prototipo de lo que nosotros sabemos que la imagen de Jesús, se corresponde perfectamente con la imagen que se veía en el siglo VI cuando se intentó sacar el retrato. Así es como se veía la sábana santa, porque ellos no habían visto nunca negativo fotográfico. Los evangelistas nos dicen si Jesús era alto, bajo, rubio, moreno, porque realmente no les importaba, lo que les importaba a ellos era transmitir el mensaje. Bueno, pues realmente, si lo pensamos un poco, podemos encontrar una imagen que es esta, o si quieren esta otra, que nos reproduce el mensaje y al personaje, las dos cosas. Porque para los cristianos este hombre será el Hijo de Dios, para los no cristianos puede ser un hombre llamado Jesús de Nazaret, pero hay una cosa que está clara. Esta huella se corresponde a un sujeto que nosotros podemos identificar porque su imagen ha llegado hasta nosotros. ¿Eso es casualidad? Pues eso es lo que yo empezaba mi tesis diciendo. ¿Puede ser casualidad que el hombre de la sábana santa se parezca tanto a la imagen de Cristo? Y llegaba a unas conclusiones que no les voy a decir. Porque esas serían mis conclusiones. Yo lo que quiero terminar es haciendo una pregunta que está en los propios evangelios. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues eso es precisamente algo que podemos plantearnos y contestarnos nosotros mismos. Pues muchas gracias.